escuela a este problema. Y entonces debatimos bastante de estos obstáculos que existen, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué decían? ¿Cuáles son? ¿Los obstáculos? Sí. Bueno, no sé si son esas tarjetas celestes o son otras. No, había alguien quizás Ariel, decirlo. Porque había una cuestión que él traía y nos costaba entenderlo. Y quizás si él lo dice lo podemos. Está bueno porque él que tiene una experiencia muy linda en Santa Fe, y ya estamos hablando de la práctica, no de teoría. Sí. Y él hablaba de 10 escuelas donde ellos ya están trabajando. Contalo vos. No, a ver. Ustedes saben que el tema de Santa Fe que tiene muchos programas que tienen que ver con esto de también hacer visible las experiencias que se realizan en la escuela dentro de lo que es el ámbito educativo. En ese sentido, vemos que a lo mejor la propuesta no deja de ser más de lo mismo y que se necesitaría algún componente, no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque a mí me parecía más, y esa era la discusión, parecía más una especie de categorización de la escuela, o sea, de decir, bueno, yo no podía dejar de estar y pensar que soy una de las escuelas de las otras. ¿Cómo haría yo para meterme dentro de eso y decir, es atractivo para mí? Y a lo mejor es nada más categorizarme y ponerme en cada uno de esos puntos, sin ser esto algo emocional que me lleve a la acción y a transformar. Esa era la cuestión que se daba acá en base a la experiencia que tuvimos en Santa Fe, que por ejemplo en una parte del año, hace un par de meses atrás, había 3.500 directores compartiendo experiencias que cada una de las escuelas realizó y realmente tampoco dejó de ser una instancia más sin que eso sea tan significativo como para empezar a producir cambios. Y diría también, la provincia tiene un montón de espacios donde uno puede colgar sus experiencias y tampoco eso es algo como que lleva la acción a otros. Entonces digo, sí, está perfecto y yo coincidía que a mí me parece que esta propuesta de ustedes, no diría que está perfecto porque es perfectible, pero está bien, ¿sí? Pero no deja de ser una categorización en donde uno se pondría y se ubicaría. A No ver, sé si se entiende. quiero terminar. No, porque vos tomaste varios rasgos. Dijiste, Sí. porque dijeron, por un lado dijeron, que estoy dando a entender, por un lado dijeron que es necesario todavía darle más visibilidad a las escuelas y por otro lado decimos, bueno, hay algunas experiencias jurisdiccionales que ya tienen una trayectoria en esto, miremos qué mongo están haciendo y veamos ahí cuál es la potencia para ver si eso lo podemos escalar a la nación, ¿no? A todo nuestro país. Sí. Ahora, cuando vos tomás ese aspecto de decir, bueno, a ver, acá hay algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Hay que sentirse convocado emocionalmente, usaste la palabra emocionalmente. Yo necesitaría terminar, lo entiendo, necesito terminar de asirlo, que cómo podríamos nosotros... Está perdida. Llegaste. Siempre la suyo, entre norte y sur. Aparte de Llorona también. Entonces esto digo, uno puede decir, bueno, en la convocatoria, a ver, ¿cómo se trabaja la emoción en la convocatoria y en la propuesta? Es algo que nos interesa, ¿no? Digo, ¿cómo se trabajaría ese componente emocionalidad que vos estás trayendo por un lado? ¿Cómo se trabajaría, entonces me lo estoy planteando como preguntas, esto de la diversidad de modelos? Ustedes hablar, tu colega recuperó una red de 10 escuelas que funcionan. Nosotros íbamos a algo todavía mucho más chico porque no nos terminamos de animar. No era lo único, ahí fueron 10 programas. Pero digo, el planteo mío era que no se llegue a hacer más de lo mismo. ¿Entiendes? El riesgo de que no sea esto más de lo mismo. ¿Por qué? Porque experiencia como pero más de lo mismo, estas. a ver, más de lo mismo sería, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, vos partís de la idea de que hay muchas, entonces, experiencias de intercambio y de documentación, que eso sería partir más de lo mismo. ¿Qué más sería partir más de lo mismo? ¿Qué más? No, a ver, digo, necesitaríamos algún componente que yo no sé cuál es. No sé cuál es. Para que esto no sea más de lo mismo. ¿Se entiende? Sí. A ver, en Santa Fe, esta experiencia, cuando ellos decían, nosotros hacemos otra cosa, yo pensaba en Santa Fe que hace todo eso.
sería mi incentivo, más allá de eso, para sentirme atraído por una propuesta integradora de red, de comunicación, de intercambio. Entonces, eso es lo que a mí me falta en esto. Ok. ¿Se entiende? Podríamos seguir Eso es lo que me falta a mí. otro grupo. Obviamente. A también. lo mejor hace una propuesta A mí de me ese pasó sentido. y de pronto- Pero esa era la polémica, digamos, que se había dado. Por eso quedamos ahí. Está bien, está bien. Yo porque lo que quiero saber es qué es lo que se captura como lo mismo, ¿no? Y Lo mismo en el sentido de experiencias similares. Como la difusión, como que se dio difusión, Exacto. pero que esa difusión no Se quedó ahí. para Exacto. y se Exacto. Ok, o sea que este programa nos tendríamos que olvidar del tema de la difusión, en principio, después vemos qué dice el resto, y concentrarnos más en el qué pasa después. No, por ahí. A ver, opino, no sé, pero recién ahora estoy entendiendo. Hablarlo de Hablarlo tal vez difundir, era hablarlo de corta difundir, también. pero de otra forma que quizás ayude a captar a las escuelas, Sí, no sé, o no sea, sé cómo difundirlo. Perdón, pero Dale, sí, no ahí, soy del mismo sí. grupo. Dale, Bueno, otra opinión. Yo creo que lo que él dice es real de Santa Fe y no ponemos que Santa Fe hace todo, digo, porque lo que los demás nos escuchan dicen, hacemos todo, tratamos de hacer. Lo que yo creo que lo que ustedes escribieron está muy bueno. El tema es que como es un proceso, porque esto no es a corto plazo, seguramente lo que hay que hacer con esto, que está bien pensado, sería ver sobre la marcha dónde encontramos estas grietas que él marca y que todavía no las podemos definir. Esta es la idea. Porque si yo leo esto que ustedes que escribieron, está bueno, ¿sí? Las categorías que ustedes toman, el trabajo, pero sobre la marcha lo vamos a poder ver. Porque si tenemos capacitaciones de 1500, como él dijo, de directores y a veces no hacen impacto en las escuelas, bueno, también nosotros tenemos que plantearnos por qué esa línea de acción política de escuela abierta no hace impacto en la escuela. Entonces yo creo que podemos dar sugerencias, pero yo creo que es un proyecto, como cualquier proyecto, perfectible y que se puede llevar a cabo viendo los errores sobre la marcha. Sí, eso va a estar. Lo que pasa es que queremos Que tendrá que intentar dar la acordar acción, qué hacer claro, para poder. el qué y el cómo, porque también creemos que el cómo habla mucho del qué. Por ejemplo, no es un componente la capacitación. Y eso fue una decisión, por lo menos acá. Si todo el mundo dice tiene que ser un componente, bueno, listo, entonces hay que ponerlo. Pero digo, fue una decisión política, pedagógica, ética, de que no hubiera un componente de capacitación en esos términos, ¿no? Por ejemplo, digo, pero bueno, Sí. a ver, ¿qué ¿puedo más? agregar una cosita? Dale. Digo, me parece que falta algo en las banderas también, que tiene que ver con la capacitación también, pero es el rol del directivo, en la participación del directivo en esta transformación y en esta red. O sea, me parece que, a ver, ¿de qué forma, digo, cómo llevar esto a que no quede solamente en el directivo? Es ¿Se una entiende? súper pregunta. Sí, nos recontra pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo participo, estoy acá, está bárbaro, pero ¿y después? Es una cuestión importante que tampoco, digo, honestamente no sé dónde la pondría. Sí, nosotros teníamos, digo porque estoy dialogando, en las hipótesis la interlocución era la unidad escuela, pero era una escuela muy compleja, porque la escuela como cultura, la escuela en su red, la escuela en su posibilidad de conexión más nacional, no solo con la comunidad local, y la escuela, cuando pensamos en esto, ¿quiénes son esos actores? Porque esto después se tiene que traducir en acciones, en actores, en dinámicas. Entonces, ¿cómo hacemos para que no quede? Es una pregunta que nos estamos haciendo, que no quede en el lugar del director o de la directora, aun cuando creemos que tienen centralidad desde alguna Nosotros, perspectiva. Sí. primero fue esa parte de la discusión que tal vez no se logra llegar a entender. Lo otro fue lo práctico, ¿cómo hacemos para traer otra escuela? Bueno, una escuela cercana al barrio, una escuela lejana al barrio, una escuela que ya tenga su vínculo. Entonces, yo digo, Una escuela que esté haciendo algo porque no está haciendo yo nada. convoco a la escuela que ya conozco, que tengo compañeros que tienen mi misma, digamos, dinámica y que sé, que ya saben que yo venía acá y que me dijeron, cuando vuelvas traenos todo lo que vieron allá porque nos interesa. Entonces, esos compañeros docentes motivados trabajan en otras escuelas. Entonces, esto se va a transmitir, yo llevo esto, María le va a
prácticamente va a ser así como vamos a transmitir esto. Sí, otra idea que surgió es... O sea, lo quiero traducir un segundo, que lo simplifique, pero solo para, o sea, empezar con un círculo cercano. Sí, sí. Y a Y partir de de persona ahí, a persona transmitiendo vos cómo hacer que se emocione, se contagie, porque yo estoy emocionada y le voy a decir, mira qué espectacular esto, cómo labura, y ella se va a contagiar y... Otra cosa que surgió fue, porque dijimos, bueno, ¿cómo haríamos esos grupos? Como vos hablaste, ¿no? Sí. Esos grupos de escuelas, esos pequeños equipos, esas pequeñas redes, para hacer la red grande, de escuelas. Discutimos si podían estar, si tenían que ser cercanas, geográficamente hablando, más allá de las cuestiones virtuales. sí. Y bueno, más o menos creo que aunamos en ese criterio, que quizás sería mejor hacerlo por ciudades, por jurisdicciones, por regiones, ¿no? Como para lograr la transformación y la mejora en nuestros lugares, ¿no? ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, también se dijo quizás a partir de un supervisor o una autoridad provincial que sea la que, bueno, congregue esas escuelas que quieren transformar, que están con proyectos, que están, digamos, como o no, ¿sí? Como que no llega a la También. de bajada. Pero bueno, ver cómo podemos ir, bueno, reduciendo este contagio, ¿no? Ir empezando por lugares. Las escuelas deberían optar, elegir Sí. formar parte de... O ser invitadas. Primero las Sí. tendrías que invitar. Decíamos, nosotros fuimos invitados. Donde se entonces, hace, y a partir de ahí se Sí, Claro. algunos Pero eso, ahí eso también discutimos. Algunos decían, Nosotros fuimos no, invitados. Contagiar así no va. Tiene que bajar desde la currícula, tiene que bajar desde la Secretaría de Educación. Pero dijimos, eso siempre baja, siempre está eso. La idea es hacer algo distinto. Si vamos a transformar, hay que transformar desde la base. Y desde la base, construyendo colectivamente, como digo, a la escuela de al lado, al que yo conozco, mirá, tomá, y así. Los otros grupos, perdón que cambie los otros grupos, pues estamos muy fuertes en esta filmina, ¿no? Los otros grupos, ¿qué discutieron sobre esto? Perdón que cambie pero para así ya tenemos como una visión en relación con esto. Hay que abrir, y quedamos en eso. Bueno, nosotros somos el 3, 4, 5 y 6. El 2. Claro. Las cartas 4, 5 y 6. Está bien. Primero que hablamos también de esto, del tema de cómo llegar. Tenemos que obligarnos a pensar en las escuelas que no somos nosotros. Sí. En esas escuelas que se pueden estar haciendo cosas o en escuelas donde no. Y donde nos vamos a encontrar con muchas personas, muchos compañeros docentes o directivos que el reglamentarismo lo tienen muy fuerte, muy heredado, que no mueven un pie por fuera de lo que baje en una resolución o en una ley. Y nosotros, como hemos repetido muchas veces acá, elegimos todos tomar riesgos que están fuera de una reglamentación estricta, que están fuera muchas veces de alguna ley. Lo hablábamos con él, la forma particular de nuestras escuelas que tiene de nombrar docente está por fuera del estatuto docente, por decir algo. Sí. Entonces, estamos por fuera de algo y todo eso implica riesgos. Y hay mucha gente que no quiere tomar esos riesgos. Por lo que sea, por el condicionante que sea. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo incentivamos? Porque también puede bajar mañana una resolución del Ministerio de Educación que diga esta escuela tienen que participar de esto, y por ahí lo va a hacer por el compromiso de cumplir con la reglamentación, pero a nosotros lo que nos interesa es el compromiso real de transformar la escuela, no de cumplir con otra ley. Digamos, si eso después se traduce a posterior, o sea, me gusta más, y como decía recién, el camino inverso, el cambio desde la base hacia arriba, y no de que de arriba quieran tironearte, porque habitualmente no funcionó de esa forma. Hago una pregunta. ¿Qué pasaría si... a ver, estoy pensando con ustedes, si ustedes fueran las escuelas base y ustedes invitaran a una escuela que puede estar próxima y que crean que tiene, digamos, que tiene algún margen, porque a veces no es tan fácil arriesgar, ¿no? Que tiene algún margen o algún interés en arriesgar y relacionarse, o sea, más que suelta, que hubiera como algunas escuelas que pudieran convocar, por esto para que sea que no venga desde arriba elegida. ¿Qué pasa? No estoy preguntando modelos, ¿qué pasa si... Sí, dijimos eso también. ¿Lo dijeron eso ustedes?
dentro Digo, de la para discusión pensar equipo. modelos, ¿no? Para poder convocar y poder generar ese interés, porque si no, es cierto que solo con una invitación no es fácil. O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuáles son las estrategias por las cuales podemos sumar a otros? O sea, una vía podría ser que sea a través de ustedes. Podría ser, como decía Elena recién, a través de los cercanos, Sí, eso. de la especie de conozcamos cercanas, por ahí conocemos experiencias o docentes en otras escuelas que no están en un proceso transformador, pero que sabemos que tienen un ímpetu importante. Otra quizás es lo que vino haciendo quizás Alberto hasta ahora, eso de recorrer y visitar. Por ahí también alguien que pueda recorrer y visitar no solamente las escuelas que considere, sino empezar a ver escuelas que estén trabajando más tradicionalmente, pero empezar a ver si se encuentra con esa gente que tenga el espíritu de intentar cambiar. Y animarlos por ahí, le falta por ahí un empujoncito, animarse o ver que alguien más lo está haciendo. Yo no soy ni del grupo 1 ni del grupo 2, pero así pensando, como decís vos, en voz alta estoy pensando esto, ¿no? Si estamos hablando de, tenemos la escuela con algo para proyectar diferente, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces estaba pensando, qué bueno estaría, desde el lado del director, acercarse a otra institución, a otro director, y trabajar en conjunto con el otro director con un proyecto en común. Tenemos profesores, hasta creo que por ahí comparten la escuela. Entonces, trabajar en conjunto los directivos. No hablemos de 10 escuelas, empecemos con 2. Porque a veces lo que yo noto es que a veces las escuelas queremos competir a ver cuál es la mejor. ¿Sí? Entonces, ¿quién lleva el mejor proyecto de ciencia? ¿Quién llega al nivel provincial? ¿Quién al nivel... Y hay una competencia, y en esa competencia están los estudiantes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que nos interesan los estudiantes, y queremos trayectorias escolares exitosas, pero a veces los directivos estamos compitiendo para ver qué escuela queda, por ahí utiliza un vocabulario no adecuado, ¿no? Pero quién la vende mejor, por llamarlo así, para atraer más alumnos. Digo, ¿no? Entonces digo, qué bueno estaría que directivos nos empecemos a poner de acuerdo y a trabajar de manera conjunta, pensando en los estudiantes, pero obviamente tiene que ser un proyecto que se pueda hacer compartido. Por ahí no transformás toda la secundaria, pero bueno, qué sé yo, mensaje. Nosotros eso que ella dice también lo pensamos y dijimos, o sea, de base tenemos que aprender a trabajar cooperativamente. Si no trabajamos cooperativamente y siempre es yo lo que va a lograr mi escuela o decirme y competir con el otro director, chao. Si no entendemos que hay que trabajar cooperativamente, todos, igual, directivo, docente, alumno, lo mismo que dijimos, desde la base, trabajando cooperativamente no funciona esto tampoco. Yo quería hacer una pregunta, porque una cosa es cómo se pueden sumar más escuelas, que es todo un tema. Pero más allá de eso, hay una cosa que quisiera preguntarle, que me contesten si lo que se discutió en el grupo, no ahora si alguno lo que piensa, si salió algo, si no. Digo, nosotros tenemos claro que por un lado hay que trabajar en la normativa, porque eso tiene su valor y su historia. Pero que por el otro lado hay que trabajar desde las escuelas para que en las escuelas se produzca un efecto de contagio, de transmisión y por abajo. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que hoy las escuelas concretas, de vuelta no piensen en ustedes, piensen en el sistema educativo, las escuelas concretas, pensando en los directivos, tienen posibilidades, vocación, intención, no sé, pongan la palabra que quieran, de generar ese efecto de transformación en el sistema educativo o están más mirando para adentro y tratando de funcionar lo mejor que pueden? Digamos, ¿creen que hay escuelas que estén mirando más allá de la escuela para cambiar cómo salió? Porque esa es la clave de esta estrategia. Nosotros, perdón, en el grupo el último, hago una frase que así medio nos disparó, porque uno de los compañeros dijo, ¿por qué somos tan endógenos? Y bueno, y salieron varias cosas en el grupo. Una era que por endógenos estamos hoy acá. Es decir, construimos una transformación en medio de donde pudimos y como nos salió, común a todos, pero que lo hicimos en base a la fortaleza de cerrarnos sobre la misma escuela. Porque la escuela tiene mucha soledad en muchos aspectos. Uno de los que salieron también es el abandono o la mala operatividad, digamos, de los otros agentes del Estado que todo el tiempo nos sueltan la mano. Entonces, endógenos somos y nos volvemos cada vez más. Y la pregunta era, ¿por qué lo somos? Entonces decíamos, bueno, también vinimos hoy acá, en general varios coincidimos con lo mismo, a abrir eso y analizar otras miradas.
Pero es una gran dificultad que tenemos. Es lo que nos hace fuertes, nos hace débiles. Porque nos creamos, nos construimos, pero después seguimos mirando para adentro. Porque si bien venimos a mirar lo que pasa en los demás, venimos con el Pescamagic a ver qué nos llevamos para nosotros otra vez. Y después lo que decía la colega es que también lo vimos en otros casos, que somos celosos de eso. Como siempre estamos como dentro y fuera de normativa y con miedo a la represalia, vamos construyendo con un montón de exigencias de número, de matrícula, de un montón de número frío, que nos hace cuidarnos, somos recelosos. Esto de la escuela exitosa, de la escuela que tiene matrícula, de la que avanza, progresa según ciertos cánones. Entonces a veces nos es difícil invitar a otras escuelas, porque en el celo nadie comparte de verdad. Todos estamos ahí pescando, digo en términos genéricos, y porque salió en el grupo en distintas, digamos. Bueno, por ahí sale lo que vos dijiste de la emoción. Porque, sí, que lo traía un poco él también, ¿no? Porque yo pensaba que lo que vos decís cuando decimos trabajamos con otros directivos y pensamos en tantas cosas. No, que a veces cuando decimos otro proyecto para hacer con otra escuela y seguimos teniendo cada escuela un mandato fundacional, yo creo que las escuelas, si pensaste, me quedé la pregunta que vos hiciste, ¿cómo hacemos de la emoción? Yo creo que la emoción, cuando hay buenos resultados, es igual a fortaleza. Emoción, cuando es frustración, es igual a debilidad. Si nosotros trabajamos la emoción que siente aquella escuela que se siente orgullosa porque está desbordada en matrícula, porque tiene un proyecto, porque todos las eligen, ahí tengo que tomarlo como, no sé si ejemplo, pero como algo para poder socializar. Y aquellas que se sienten débiles en matrícula, que están peleando por cambiar ese mandato fundacional, es la escuela que va al remitente, que no lo reciben en ningún lado, es trabajar la frustración, ¿no? Porque esa emoción que siente el docente, la siente en la institución. Porque emociones podemos tener muchas en la vida. Digo, en relación a la institución. Sí, pero hay una categoría de buen resultado que es bastante particular. Porque habría que ver qué es buen resultado para cada escuela y para cada lucha. No es buen resultado una buena matrícula. No necesariamente. No necesariamente. A lo mejor la escuela de la buena matrícula también es la que ingresa. ¿Y qué es buen resultado? Y eso habría que acordarlo, porque por ahí algunos trabajamos de una manera y otros de otra. Pero está bien, porque igual nos podemos quedar con esta idea de con lo que uno se siente orgulloso. ¿No? Tomar la fortaleza del lugar de buenas prácticas y después sacamos el bueno. Prácticas. ¿Qué hacemos con las prácticas? No, que en realidad también hay una discusión que me parece que la estamos dando por sentada, que hablamos de la escuela, y en realidad acá, como lo hemos visto en todas, hay 18, 20, 30 modelos de escuela. O sea, qué éxito para la escuela va a tener que ver con qué es la escuela, digamos, cuál es el modelo de escuela. Nosotros justamente hablábamos de eso también, de que muchas veces en las sistematizaciones lo que se cuenta, y porque venimos acostumbrados de la academia así, que lo que se cuenta es el éxito, cuando en realidad por ahí la fortaleza es el camino recorrido que nos lleva hacia un fracaso. En esta vez, pero la próxima vez, digamos, de este camino de fracaso vamos aprendiendo para que cambiando un paso, cambiando una metodología, cambiando una mirada, se llegue al éxito. Que por eso es que sacamos la palabra buenas al momento de decir, queremos, por ahí la idea es sistematizar prácticas. Y con respecto a la primera pregunta de cómo hacemos, yo creo que no somos nosotros los que estamos acá las únicas escuelas que están haciendo cosas diferentes, buenas, malas, mejores, peores. Cada escuela es un mundo, y por ahí creo que si todos estamos trabajando en las escuelas que estamos porque lo elegimos. Al día de hoy, ¿no? Digo, al día de hoy nosotros estamos en las escuelas porque las elegimos. Por más que algunas serán miradas como muy exitosas, otras serán como muy trabajadas, con mucho trabajo, con contextos particulares, muy difíciles, pero todos elegimos estar en esas escuelas. Y me parece que por ahí esto de elegir pertenecer a una red también es bueno. El tema es dejar como una invitación abierta y que cada escuela que diga, yo desde mi proyecto de escuela me parece que también podría participar. Y no hace falta que nadie me invite, ¿no? Sino porque yo reconocí en el otro algo que me puede convocar o me puede invitar o me puede hacer sentir par o complemento, ¿no? ¿Vos querés que todos eligen? Yo por eso dije lo que estamos acá. Yo tengo porcentaje en lo que yo veo, ¿no? Yo creo que en la elección de la docencia, yo
sé si el 100% del... Por eso yo aclaré que los que estamos acá. Por eso, pero te digo, no, porque cuando hablamos de actores, no, vos dijiste, no somos solo todas estas escuelas. Están todas las escuelas que hacen millones de cosas. Y seguramente habrá, no sé, no hablo de porcentaje porque no lo sé, pero muchísimos docentes que tienen interés. Y hay otros que no participan de esto, ni tienen la vocación, ni tienen la menor idea de lo que es una escuela. Sí, es una realidad. Perdón. Así lo vamos escuchando, dale. Nosotros nos pasó que lo primero que salió es que se veía una propuesta muy pensada, muy elaborada, amén de que lo repetiste, que tenía que ver con una hipótesis, pero sin duda la primera reflexión es que por ahí no nos iba a alcanzar el tiempo que tuvimos como para reflexionar ante un proceso con mucha reflexión previa, que quizás eso lo podremos, esto lo inserto ahora, recuperar o poder enriquecer vía, no sé, una cadena de mails, por ejemplo. Bien. Pero esa fue la primera situación. Bien, eso es lo primero que terminó surgiendo. Después se generó como no sé si la palabra de dos posiciones, pero había esto que la compañía resaltó recién, donde un compañero reflexionó y dice, aportemos algo, no seamos tan autorreferenciales, y por ahí otro grupo decía, bueno, pero nosotros a muchos nos estamos conociendo hoy y por ahí está bueno que fortalezcamos este grupo y después veamos. Nada, es como que todo el tiempo estuvo esa tensión, o sea, no pudimos llegar a una posición cerrada. Yo anoté algunos tips en particular, y digo, voy concretamente a este hecho de la convocatoria. Y acá sin duda hay una carga subjetiva grande porque estuve tomando apunte más allá de lo que discutimos como grupo, así que cualquiera, por favor, que corrija y se inserte. Pero un poco lo central es cómo llegar a cada una de las escuelas en esta invitación. Está asociado, me parece, a lo que por ahí plantean los colegas precedentemente. De hecho, yo tiré una pregunta concretamente, a ver cómo habíamos llegado todos acá, si había sido, no sé, por un aviso de un mail tipo publicitario. No, había un contacto muy directo, o sea, en algunos casos por la visita de Alberto Iguada o bueno, por un supervisor, o sea, había una cadena, y eso no es casualidad, y lo entendíamos como algo de que debe estar presente y que no tira por tierra la propuesta, sino que la hace operativa en otro nivel por ahí. Acá voy a insertar algo particular, más allá que estuvo ahí medio, pero dentro de las banderas del planteo de ustedes claramente está el rol de supervisor, y hay toda una cadena de acción que tiene que ver con la multiplicación de actores y de poder escalar en esa dimensión, porque también es verdad que es imposible que Alberto Iguada recorra todas las escuelas de la Argentina, y creo que nadie lo puede hacer, está claro. ¿Seguro? No es mala, no es mala. No es mala. O en los plazos que quieren. Y por ahí esas son cuestiones, repito, bien operativas respecto de cómo ir generando esta ramificación de contactos para poder ir traccionando. Y después esto voy a meter algo por ahí más personal, que por lo que escuché ahí recién, pero el tema creo que tiene que ver también con la utilidad, porque acá nos llevamos ya, sin haber tenido la jornada, un montón de cosas interesantísimas de lo que podemos conocer de cada colega, y de hecho muchos otros no, porque estuvimos compartiendo grupo. El tema es que también hay diferentes temáticas, más allá de que por ahí podemos tomar a la inclusión como algo que nos es absolutamente transversal o quizá la base, pero hay matices de propuestas y fortalezas, y concretamente hay aspectos que por ahí, o en esos matices, que no nos interesan, ¿sí? Entonces también en eso hay que ver un mecanismo como para poder generar esta vinculación, que de hecho ahí está claro que es un marco metodológico lo que ustedes lo plantearon y lo prevé, pero digo, lo hago visible en esos términos de, no sé si de duda, pero por ahí va en línea del compañero de Santa Fe respecto de que incluso algo masivo convocamos tampoco garantiza esa transferencia y esa empatía y esa situación. Y nosotros hablamos mucho en nuestra escuela, y cierro con esto porque no quiero monopolizar, dos cosas, que entendemos esto como vital de poder transferir en un contacto muy próximo. Y a nosotros en nuestro distrito incluso nos pasa que no trabajamos exactamente igual, entre comillas, nuestra escuela con las otras 4 o 5. Y más allá de que tengamos supervisores que nos apoyan y demás, pero hay diferencias. A veces juega también
el celo que marcaba la compañera, de un lado, del otro, de todos lados. De hecho, por ahí habíamos notado como un tips. Un aspecto puede ser, bueno, no elegir escuelas próximas. Bueno, acá sin duda, después hay otra propuesta que no, al revés. Elijamos escuela próxima, qué sé yo, no sé cuál es la que va, pero a lo mejor como para hacer esto mucho más grande y evitar los aspectos más negativos. Y repito, lo que muchas veces reflexionamos en nuestra escuela, porque muchas veces nos insertamos en ámbitos como este, compartimos experiencias, digo, nosotros hacia afuera y al revés, pero particularmente por ahí las nuestras, a veces hablamos esto de, no sé, tipo un Ateneo, como para bajar, pero con un grupo acotado, con los que tengan esa necesidad concreta, que pueda ser muy direccionado. Entonces eso como que puede darle más potencia y darle más eficiencia a la intervención. No sé, compañeros, bien. Sí, consolidarnos como grupo fue un tema que nos llevó un tiempo, porque nosotros hoy es el primer encuentro, pero había gente que había venido a varios y dice, cada vez que vengo me encuentro nuevas experiencias y nos parecía que era una fortaleza estar consolidado. Entonces desde ese lugar tenemos un posicionamiento más firme para invitar gente, si no es como que empezar a hacer agua, porque también somos como todos nuevos. Para nosotros riquísimo, pero de ahí a invitar a otro es otro Quiero recuperar algunas cosas a ver si entendí bien. O sea, consolidar quiere decir conocernos más y darnos más tiempos para conocernos. Quiere decir relacionarnos con las banderas, que lo había comentado antes, ¿no? Como buscar un marco por ahí. Digo, pero no sé si lo de por ahí, ¿no? Lo dice vos, Ariel, alguien lo de por ahí. Estaba bueno, o sea, retomar el tema del marco de las banderas. Pero creo que nosotros lo habíamos traído por el tema de la difusión. De cómo llegar con las banderas, llegar a otras escuelas con las banderas. Y consolidarnos, ¿qué más sería? Consolidarnos. Creo que, díganme si me equivoco, que una discusión bastante que estuvo en la mesa era consolidar el proyecto de la escuela, en realidad. Sí, yo quería decir, esto legitimiza las prácticas que nosotros estamos haciendo. O sea, hablamos de soledad, bueno, creo que esto legitimiza las prácticas que cada uno va haciendo. Uno no se siente solo. Yo, en varias de las veces que he venido acá, digo que una escuelita en el sur de la provincia de Santa Fe, con 3.000 habitantes, 170 chicos, se visibilice y ponga la cara y conozcan la cara, creo que es una legitimización del trabajo. Y eso creo que es lo principal. Y quiero, ya, porque tiene que ver, la pregunta que hizo Alberto recién, a ver, ¿hay voluntad de cambio, de transformación en las directoras, en la escuela, en los supervisores? Y quería, esto que es importante, categorizar esto, a ver, no somos todos buenos en la educación. A ver, nadie es bueno completamente. Digo, están aquellos que nosotros nos sentimos en todo caso transformadores e innovadores y queremos luchar por la educación de nuestros hijos, y ver el futuro del piso, y que un montón de sueños que tenemos. Están los otros que tienen un ideal, una historia, un ideario, como también hablaba Ricardo, que también son difíciles de mover, pero no somos peligrosos. Pero hay un gran número peligrosos. Hay un gran número que son como si. Están como si están transformando, pero no lo hacen. Como si están dando la apertura, incluyen, pero no lo hacen. Como si tal cosa. Entonces, creo que ese es un núcleo muy duro y muy fuerte en la educación. Y creo que ahí hay una pared muy grande que nosotros nos vamos a encontrar. Aquel que le vamos a hablar, bárbaro, espectacular. Pero ahí, por eso digo también, el rol del directivo y también la comunidad tiene que ver, en comunidades chicas donde hay arraigado mucha cultura escolar y de cómo en la escuela del pueblo, cómo en la escuela del barrio, son paredes muy importantes como para derribar. Ya no estamos hablando de banderas, porque ahí no podemos clavar la bandera. No hay donde clavarla, hay piedra. Entonces, eso es, creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Pasa que hay un escalón que no estamos mencionando, pero es de las políticas provinciales y nacionales. Por eso digo, entonces nosotros seguimos manejando, claro, eso salió en el grupo muy fuertemente. Por eso decía, nombraba también el supervisor y para arriba, o sea, Ricardo está acá, pero hay un montón que no están y que no sabemos si están buenos como él. Claro. Nosotros lo que decíamos es que eso de legitimizar, cuando las prácticas en las escuelas son buenas, a veces trascienden y se transforman en políticas educativas. A veces, idealmente. A veces no, a veces vuelven en contra
y por eso también somos tan cerrados, porque te expones a un montón de lecturas que si no están acorde a tus decisiones, te juegan muy en contra, decididamente en contra, y a la estigmatización y un montón de cosas. Entonces lo que nosotros veíamos es que el proyecto estaba súper pensado y que, bueno, y que realmente estaba pensado como para pasar a política educativa, pero eso es un paso que nos excede, que lo planteamos porque nos parece una mirada realmente seria pensar que no estamos tampoco tan solos. Es relativo, estamos solos cuando necesitamos, pero cuando hay una supervisión o una decisión que no concuerda, no estamos tan solos, las bajadas son bastante direccionadas. Pero sí tiene poder de validación estas reuniones, porque tampoco somos locos que nos encontramos por la calle. Acá hay un montón de gente que nos ha acompañado y que ha hecho su presencia, aun cuando no valide tan abiertamente o por normativa, están acompañando el proceso de la fundación. Entonces, bueno, estamos solos pero no tanto. Y en ese camino deberíamos seguir transparentando, haciendo eco, sabiendo que hay muchos más que trabajan posiblemente muchísimo mejor que nosotros, pero que bueno, hoy nos toca este lugar. Por eso hablamos de esto de fortalecernos para ser multiplicadores desde este lugar pequeñito, cada uno en su escuela, en su lugar. Llega el fin de año y en las dinámicas escolares y las dinámicas personales es muy frecuente que evaluemos, ¿no? Tener tiempo de balance, tiempo de evaluar, y somos, creo nosotros justamente, porque muchas veces la vara que nos ponemos a la hora de hacer balances, de evaluar, es muy alta y nos damos con un caño, eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces solemos ver las cuestiones más duras, más complejas, las que no nos gustan, y las ponemos a veces de realce sobre aquellas que son potentes, que son revitalizadoras. Desde esa línea es donde aporto, preguntando, o sea, interviniendo sobre lo que decía Alberto, de cómo lo vemos esto en el concierto de otras experiencias educativas, o de otras escuelas, mejor dicho. Yo creo que en general, puede ser de pesimista lo que digo, pero yo creo que en general las escuelas evitamos el conflicto. Vos decís de la mañana, ¿no? La noción de conflicto en general lo tratamos de tapar, de poner abajo de la alfombra, de eludir. ¿Cómo poder pensar en que uno de los aportes nuestros y de lo que nos junte con las otras escuelas sea partiendo desde el punto de partida que el conflicto está, ¿no? Cómo tendernos manos, proyectos, alianzas estratégicas, formación, recursos para abordar los conflictos, ¿no? Uno ve la sistematización en las publicaciones y las experiencias más picantes que hay en el país, y muchas de las que están acá surgen de las cenizas de los conflictos, ¿no? Es decir, cómo se nos quemaron los papeles o estábamos derrotados sobre este tema, estábamos con los vidrios todos rotos y no pusimos el foco en eso, pusimos el foco en otra cosa. Me parece que un modo de cómo partir de visualizar los conflictos en esta línea, es decir, todos tenemos cosas muertas ahí bajo la alfombra, cómo sacar la alfombra y trabajar para eso, para abordar los conflictos. Perdón, yo creo que en ese sentido coincido casi plenamente con el compañero, pero creo que hay dos vertientes. Me parece que una es por ahí un proceso que es más autorreflexivo a nivel institucional, pero creo que por ahí con esto me parece que tiene que ver con también poder mostrar opciones para aquel que no puede ponerse a reflexionar del conflicto. O sea, que lo tiene y lo ve, pero no puede accionar o moverse para otra cosa. Me parece que este marco metodológico que ustedes proponen debería servir en esa dirección, porque creo que va a ofrecer un nivel de convocatoria mucho mayor. Yo discrepo en alguna pequeña cosita con la compañera de Tandil respecto de que lo de la soledad, digo, al menos por nuestra experiencia, hemos tenido momentos relativos, pero nosotros tenemos proyectos amparados por la normativa, y de hecho acá llegamos o al contacto por la dirección provincial. Y afortunadamente, digamos, hay un contacto que se dio en la gestión anterior y continúa actualmente, que lo tomamos como una absoluta fortaleza. Y de hecho quizás nos disparó un montón de cosas, o nos... fue como un efecto catalizador algunas acciones que la dirección provincial tiró hace unos años atrás, y que realmente nos hizo acelerar un montón de cosas que no hubiésemos animado a hacer nunca. O sea, por ahí venimos con pequeñas cositas que por ahí quizás están más cerca del maquillaje y la cosmética que de cambios un poquito más duros,
y el hecho de haber recibido un impulso diferente nos llevó a ir mucho más a fondo con cosas mucho más jugadas. Desde ese lugar conecto lo que tenía unanimidad en el grupo, que decía que quizás la fundación puede ser el vehículo para ayudar a blanquear ciertas estrategias en la normativa que a lo mejor no impliquen un cambio transformador, revolucionario, pero que habiliten en las diferentes jurisdicciones, porque somos muchas y tenemos como cosas muy diferentes, para poder hacer que algunas cosas empiecen a suceder, o al menos las más urgentes, o quizás las más importantes. Es un aporte muy personal. Yo siento, así lo digo, siento que hay una premura, ¿no? Yo creo que al menos tendríamos que tener como dos líneas de trabajo. Una, la de seguir profundizando sobre el caracú de las escuelas, ¿no? Seguir profundizando en la matriz de las escuelas, en cómo nos vinculamos, qué incidimos, cómo nos repensamos. Es una línea más profunda, más de mediano plazo, de largo plazo. Y hay otras cuestiones que en el marco actual de que está el plan maestro, ley y demás, creo que hay que salir al cruce o hacer un aporte, mejor dicho, pronto, ¿no? Yo siento como las dos cosas, ¿no? Que hay una línea de laburo más reflexiva y demás, y hay también una cuestión de premura que no podemos quedar indiferentes o llegar tarde. Estoy pensando así en voz alta mientras escuchaba a ellos dos y digo, si estamos acá con distintas propuestas de la secundaria, transformar la secundaria, es porque esta obligatoriedad, ¿sí?, de la secundaria a nuestros adolescentes no la están recibiendo como propia. O sea, digo, hoy hablaban de números, ¿no?, de repitencia, de chicos excluidos de las secundarias. Entonces, los que estamos acá es porque algún pasito chiquito hemos hecho. Y creo que puntualmente estamos para cambiar las trayectorias de estos adolescentes, de nuestros alumnos. Y estoy escuchando todo el tiempo y digo, bueno, ¿y los alumnos acá, los estudiantes, a dónde los ponemos a ellos? Y mientras escucho, me queda la fotografía en donde teníamos las cartulinas acá en el piso y el estudiante es el que está, digamos, participando, ¿no? El que tenemos que dar ahí. El actor principal. No es el actor, ayer hablamos mucho. Bueno, yo ayer no pude participar, pero bueno, por eso digo, mientras estoy escuchándolos a ustedes, por ahí yo me perdí lo de ayer, y digo, bueno, ¿dónde tenemos a este estudiante, a este actor que está ahí, que lo tenemos en la secundaria y que estamos acá porque cada uno de nosotros, de distinto lugar, algo estamos transformando? No es que vamos en contra de la política educativa y queremos cambiar, porque no lo vamos a poder hacer, pero sí estamos dando los primeros pasos. Entonces, esto cuando hablamos de consolidar, bueno, empecemos a estar bien firmes en lo que estamos haciendo y ir sumando a aquellos directores que tienen no sé si la cabeza abierta o con ganas de empezar a cambiar y de ir haciendo propuestas por ahí chiquitas, pero que se puedan consolidar en el tiempo, porque también hoy en algún momento estuvimos hablando de que esto que ponemos en juego en este año, no es que en un año vamos a resolver y vamos a decir, sí, esto dio fruto y vamos todos con este proyecto. Puede dar un buen resultado en una institución y no tanto en otra. Y bueno, y ahí estamos todos involucrados. Yo creo que los directivos, los profesores, el profesionalismo que tienen, el compromiso, la responsabilidad, los valores. Esto de, salió la palabra sentimiento, y qué bueno si todos los que estuviéramos en la educación tengamos esa pasión por preocuparnos por nuestros estudiantes. Que seguramente que los que estamos hoy acá, por algo estamos. Entonces, cuando uno tiene pasión y lo puede transmitir y generar vínculos, si los directivos, los profesores, el equipo, todos no generamos buenos vínculos con los estudiantes y no les proponemos algo de interés para ellos, me parece que... A ver, yo digo, nosotros eso, porque fíjense, ¿no? Nosotros en términos de las líneas de colaboración, digo, se desplegaron un montón de cosas en relación a la colaboración con escuelas, pero aparecen otros actores importantes que podríamos pensar dentro de las colaboraciones inteligentes, ¿no? Apareció todo lo que tiene que ver con la supervisión o los inspectores, ¿no? Aparece ahora con mucha contundencia el lugar del estudiante, no porque no esté en la configuración escolar, quizás hay que visibilizar más en esta estructura
qué lugar tienen que tener los estudiantes y a generar estrategias ad hoc para trabajo con los estudiantes en el marco de lo que vayamos a hacer. No solo representadas en la figura del profesor o del docente. Digo, ¿hay algún otro, a ver, uno podría decir los actores son todos, pero ¿hay algún otro que ustedes creen que tengamos que empezar a destacar y visibilizar más, por lo menos estructuralmente? Porque salió supervisión, salió con mucha fuerza, salieron los estudiantes con mucha fuerza. Perdón, volviendo a lo que planteé como último del grupo, esta posibilidad quizás que desde la Fundación poder trabajar con las jurisdicciones, porque no dejamos de tener obviamente una situación vertical como una organización más o menos tradicional, pero la realidad al fin, como un proceso de avance desde ese lugar. Porque obviamente arriba de los supervisores también hay otras estructuras que también tienen que habilitar ciertas cuestiones un poco más duras, y por ahí ese puede ser, digamos, el abordaje de ir en un degradé trabajando por cada nivel de responsabilidad de gestión. Sí. Después había de apoyar, sí. Hablábamos en términos de estrategias, ¿no? Y habían hecho focos, o por lo menos yo entendí eso, que puedo haber entendido mal. Pero, digo, había como focos. En el foco de lo que nosotros pensábamos como acompañamiento institucional decían trabajar en la visualización del conflicto, trabajar en cómo se dan los vínculos, cómo nos vinculamos, trabajar en cómo incidimos hacia otro, como poniendo, tematizando esto, porque si no esto es muy grande también, entonces digo, como tematizando áreas de interés. Después yo pensaba, ¿no? Esto de salir a la cancha, pero cómo vino la... en esto de pensar el contexto del urgente, ¿no? La escuela que pueda, además, dar cuenta de lo que produce, cómo lo produce, que eso permite consolidaciones al interior de los equipos, permite generaciones de marcos que son originales, pero al mismo tiempo necesita entonces fortalecer quizás una línea de generación de conocimiento en el marco de la escuela. Digo, ahí lo que yo encuentro es como tematizaciones de esto, pero ¿qué pasó con esto? ¿El resto de los grupos cómo lo ven? ¿Hay otros rasgos que tendríamos que incluir, que considerar en términos de las estrategias? ¿Los estudiantes, las estudiantes que están representando, se sumarían, por ejemplo, a una red de este tipo, a un programa de este tipo? ¿Lo harían con gusto? ¿Cómo lo harían? ¿En qué momento lo harían? Bueno, a ver, abramos un poquito más esta parte, la de las estrategias. Sí, hay escuelas en Mar del Plata, algunas técnicas que en generación de conocimiento investigan en distintos temas, ya sea ecológicos, energía solar, etcétera, etcétera. Hay profes comprometidos y tienen buenos proyectos. Ahí habría, después, en otras escuelas es algo que primero trabajar en investigación y de ahí creo que hay conocimiento que generan nuestras secundarias, pero tal vez falta... ¿Qué falta? Falta, no sé cómo decir, falta el... tiempo para escribir. Sí, y tal vez recursos para que eso se pueda llegar a concretar. Está la idea, está el profe, hay ciertos recursos que hay y otros que no. Yo creo que hay un tema central que nos está haciendo falta en general, porque, repito, por ahí el proyecto de ustedes no deja de ser un marco absolutamente metodológico y planteado con mucha claridad y reflexión, porque a veces confundimos, no es un proyecto estrictamente de aplicación escolar, sino que es una estrategia mucho más grande. Nosotros trabajamos, sin embargo, en proyectos, si se quiere, más de aplicación escolar, replicables o no, digo para establecer la diferencia del nivel, porque si no, por ahí nos podemos enredar. A veces lo que nos pasa es que nos cuesta reflexionar metodológicamente al interior de esos proyectos, y por ahí una compañera hoy hablaba que en alguna interacción con la Fundación, bueno, se hacían estas interpelaciones para ver la sustentabilidad del proyecto, la replicabilidad, diferentes aspectos que son obviamente esenciales. A veces lo que creo que nos falta, eso que por ahí surge más intuitivamente y no de un proceso de reflexión. Porque esa es una situación que por ahí este metaproyecto de la Fundación puede colaborar a los efectos de que cada escuela pueda pensarse de otra manera. A veces también, y sé que hay supervisores por acá,
y digo, no es ninguna situación personal, pero a veces, y lo veo en diferentes niveles, a veces también la sensación, y hablando con colegas incluso, que hay desacople de agendas entre los diferentes estadios. Entonces, por ahí viene el supervisor a pedirte algún dato estadístico que alguien, no sé quién habló por acá, y por ahí vos estás con otra situación absolutamente diferente y por ahí trascendental y que se juega la vida de la escuela, y eso te partió en medio, por así decirlo. Y a veces al revés, vos estás en la luna y el supervisor necesita ajustar cosas de la conducción en función de los lineamientos que baja la jurisdicción, por ejemplo. Digo. Entonces, ese me parece también es otro desafío grande y por eso me había gustado muchísimo la bandera que ustedes identificaron de esa articulación. Yo creo que en la escala me parece que falta. Hay casos que son exitosísimos, pero me parece que hay muchos casos que eso falta. Me parece que ese desarrollo quizás es el mayor aporte que la Fundación puede aportar. Y lo otro quería decir, Provincia de Buenos Aires en particular, y sin que sea ni lo mejor, ni mucho menos, pero es la experiencia que conozco fundamentalmente porque no estoy en otro lugar, viene desarrollando algunas acciones que se van dando articuladamente hace ya muchos años, y en eso me alegra la continuidad de cosas que se conecten. Y ahora hay, por ejemplo, un montón de escuelas que van a entrar en una red de escuelas de aprendizaje. No sé cuántas secundarias son, pero son 2000 en total desde todos los niveles. Digo también como para acoplar, que bueno, hablamos con Alberto en el almuerzo, para no sumar por ahí otra carga más, y hay otro proyecto innovador en primer año en cuanto al abordaje. Yo también creo que por ahí en eso, sin duda, y creo que es el espíritu de la Fundación, esto de poder hacer la conexión de todo lo que está funcionando en la misma sinergia, creo que esa es la fortaleza. Pero me parece que tiene que ver esto con poder identificar los niveles de acción, los momentos, y creo que el compañero habló de autoevaluación, que por ahí así todas las jurisdicciones trabajamos con este modelo. Creo que en eso tenemos que ser más reflexivos y quizás nos puedan ayudar ustedes a quizás estandarizar la autoevaluación, ¿por qué no? A mí me gustaría opinar sobre hablar de política educativa, de escuelas que están solas. Bueno, en esa realidad, acá también hay otra colega también de Formosa. Nosotros tenemos una política educativa que tiene mucho que ver con esta manera de transformación. Tenemos delineadas propuestas bien con unidad de sentido. Las sentimos como nuestras, no nos sentimos solo de ninguna manera. Tenemos diferentes proyectos que se socializan. Tenemos un instituto pedagógico provincial que capacita a directivos, que nos junta a todos los directivos para que trabajemos, ¿no es cierto?, en conjunto, que capacita a los docentes en la línea de aprendizaje significativo, de evaluación auténtica, de trabajo con alumnos. Tenemos una federación de centros de estudiantes, o sea, tenemos muchas líneas de trabajo, tenemos trabajo con ESI, proyectos. Hace poco el señor Proce estuvo justamente en el Congreso Pedagógico Provincial, en donde se socializan todas las experiencias de las escuelas. Y la verdad que yo, sinceramente, yo no me siento sola para nada. Yo tengo un problema y me voy y lo planteo a mi director del nivel, al instituto, a la gente del Instituto Pedagógico Provincial, y escucho un eco. Yo no me siento sola, o sea, yo para nada me siento sola. Escuchaba ayer a las chicas que estaban con respecto a esto de los centros estudiantes. Nosotros trabajamos, los centros estudiantes tienen voz, o sea, es un mandato que cada escuela tenga un centro de estudiantes y que trabaje articuladamente con la escuela, que forme parte del proyecto de la escuela. Y la capacitación docente también forma parte ya de los lineamientos de la política educativa. El docente que no se capacita es porque quizás no puede salir de esa estructura, ¿no es cierto?, de estanca, disciplinar, ¿no es cierto?, y de no tratar de buscar la integración de proyectos integrados. Y sinceramente nosotros tenemos por ahí otra realidad. Nosotros tenemos servicio de copa de leche, tenemos, no sé, unas tantas cosas que por ahí tienen mucho que ver con esta transformación. Estamos en un proceso de transformación también que viene desde el 2013 trabajándose. Y hay escuelas por ahí que tienen un poquito más de resistencia, ¿no es
seguramente conoce mucho de esto porque fue a visitarnos, fue al Congreso Pedagógico, vio los trabajos. Y yo sinceramente no me siento una escuela aislada y sola, para nada, absolutamente. En la realidad argentina, porque nosotros pensamos en nuestro grupo como este pilar que está puesto en la Constitución, este derecho a la educación, este derecho a que estemos todos ahí, por ahí nos atraviesa con distintas realidades en el país. O sea, de pronto lo que vos estás pudiendo contar, que qué bueno, no le está pasando a alguien que está en un pueblito, y que después si le pasa algo, no tiene ni señal de WhatsApp. No, por eso digo que es la realidad nuestra, ¿no? Y por ahí, para no ser cruel con la provincia, si no está el compañero, quiere decir que hay una normativa que es muy rígida, un régimen académico muy rígido, donde cada vez que estamos presentando proyectos necesitamos un montón de pasos y acompañamiento. Por suerte, nosotros nos acompañan un montón, pero siempre basado en las buenas voluntades. La normativa pura es fría, y cada vez que uno propone proyectos innovadores, tiene que hacer un camino que ya es complejo insertarlo en la escuela, además es complejo insertarlo en normativas. Entonces a eso me refería, no es tampoco hasta la Soledad, por algo estábamos, nos convocó y a nosotros nos convocó supervisión. No es que estemos tan lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Hay a veces más piedras que nos ayudan los supervisores a saltarlas, cuando no debería ser así. Deberíamos estar enmarcados. Claro, eso es para decir. El tema de los diversos escenarios, ¿no? Y para enlazar la cuestión de diversidad, de los distintos escenarios de cada una de las jurisdicciones, de las normativas, y de la soledad o no. Qué importante es tener detrás una normativa que te apoye y de donde te podés sentir respaldado para todo este tipo de cosas. Nosotros en Río Negro se ha avanzado mucho en este sentido. Y cuando Alberto y Guada vinieron a visitarnos y empezaron a hablarnos de las banderas, empezamos a ver que un montón de esas cosas estaban en nuestro nuevo diseño curricular. Entonces, eso te da una posibilidad de trabajo muy diferente y un trabajo con los docentes y un respaldo y un marco teórico, de régimen académico, que te permite probar e ir mucho más allá. Nosotros en el diseño curricular tenemos el trabajo por proyectos, tenemos claro, ayer lo hablábamos en el grupo chico, el espacio de formación se llama aprendizaje en servicio, se llama sociocomunitario, el espacio. O sea, nosotros tenemos las parejas pedagógicas en los espacios ya, tenemos 2, 3 o 4 docentes en el aula, vuelvo a decir, nuestros espacios de formación son ya interdisciplinares de por sí en la caja curricular. Entonces, es muy importante eso, no se puede dejar, o sea, es básico. Las horas por cargo también. El cargo, nosotros tenemos cargos full time, digamos, de 25 horas reloj, ¿no? 25 horas reloj en la escuela, eso es de las 8 de la mañana del lunes un docente hasta la 1 de la tarde del viernes. Nosotros somos turno mañana nada más. Y ese docente está solo para la escuela. Entonces, tenemos otro que es de 16 y otro de 9, que tiene sus bemoles. Tenemos horas institucionales donde los docentes pueden sentarse a pensar el proyecto que van a llevar a cabo. Y tienen un rato, yo le preguntaba a una compañera, bueno, ustedes están trabajando por proyectos, ¿y en qué momento lo conversan? ¿En qué momento se sientan y lo planifican? ¿Sí? Entonces tenemos que, es más, nosotros nos quejamos porque son pocas. Ese momento tiene que tenerlo el docente. Tenemos para seguimiento de trayectorias en el marco teórico del diseño curricular, la trayectoria real, la trayectoria teórica, la trayectoria real que es fundamental, la tutoría. O sea, los saberes relacionados con el entorno local también. Bueno, claro, bueno. También lo que trabajamos ayer está en el diseño también. Entonces, a lo que voy es, la dirección puede ayudar a traccionar para todo. Bien, ahí está. Entonces, lo que tenemos que, o sea, esto no es, bueno, esta jurisdicción lo tiene, o esta, ay, qué suerte que tienen eso. No. Esto es a lo que hay que atender. Claro, bueno, pero me parece que esa complejidad que tenemos a nivel país, digamos, por las diferencias, también indica una complejidad en las estrategias bastante alta. Justamente no hay distintos niveles de avances o de no avances según las realidades locales. Entonces, cuando uno tiene que pensar una estrategia que
Pero hay que peticionar para que eso pase. A mí me parece que las iba a ser revoluciones, pero somos tan ambiciosos, que una transformación, Bueno, sí, más o menos profunda. Es muy discutible lo que voy a decir, pero yo creo que a veces se hace de abajo para arriba, como todos pedimos siempre, pues a veces se hace de arriba para abajo, y a veces concluyan incluso, porque yo no conocía para nada, digamos, la experiencia de Formosa, pero cuando yo escucho a la compañera contar, digo, bueno, y hay algo que viene dado desde un lugar de poder, de poder real, digamos, de la provincia, poder político de la provincia, que establece una estrategia. Que para eso está, ¿no? Para establecer políticas educativas. Política educativa, que bueno, no la conozco por profundidad, pero por la compañera es muy interesante, entonces ese también es un recorrido posible. Por eso. Bueno, yo soy de Santa Fe y no me encuentro con... Claro. Nosotros estamos recorriendo, este es el primer año de esta experiencia. Ahí también hay, digo, porque por ahí nosotros hemos hablado mucho en estos 2 días, lo dijimos varias veces, pero lo remarco, digamos, y por eso surge lo de la soledad, ¿no? De cierta fragilidad que uno siente de su experiencia cotidiana, porque una fragilidad que proviene de dónde está contenida la experiencia, en qué marco más amplio está contenida nuestra experiencia individual de cada escuela. Y bueno, esa es una pregunta que está circulando, que debería formar parte de esta estrategia. Claro, por eso, para mí forma parte también el tender a que haya una normativa, si podemos, nacional, cuanto mejor sería, que esté en consonancia con lo que nosotros estamos hablando. Claro, pero consonancia ¿por qué? Porque estamos hablando de muchas cosas. Bueno, sí, está bien, hay tópicos que son básicos de lo que estamos hablando, estamos hablando del proyecto, estamos hablando de... Yo creo, por ejemplo, que una de esas cosas que podríamos coincidir, porque muchos hemos llegado a puntos en común sin haber antes tenido ningún solo contacto, que en gran medida es el tema de las banderas. Claro. Cuando con Cristina, que es la directora de la escuela, y lo conocemos a Alberto, lo conocimos en un contexto totalmente distinto, en un encuentro en Brasil que no tiene nada que ver quizás con el ambiente de hoy, y él dice, quiero hablar con ustedes. Y cuando se pone a hablar nos muestra las banderas, y resulta que, viste, la cabecita estaba laburando, nosotros hacemos eso. Bueno, eso no, pero eso sí, pero a ver, empezamos a ver que nosotros sí, de manera aislada, en algún punto escuchaba lo que decía la compañera cuando decía muy endógeno, a nosotros nos tocó, yo creo que es como por etapas. La primera etapa, por lo menos, yo lo veo como casi una obligación nuestra de sentirnos que tuvimos que encerrarnos para poder construir lo que construimos como escuela. Porque no teníamos el apoyo institucional, teníamos un visto bueno, en este caso del Ministerio de la Provincia, que decía, ¿quieren hacer? Hagan. Y nos soltaron. Hagan. No es que cómo los ayudamos a que hagan. Nadie nunca dijo eso. Es, hagan. Si les sale bien, genial. Si no, bueno, se chocarán con una pared. Y lo hicimos. Entonces, pero después viene tipo, sí, tiene una experiencia interesante eso. Pero lo hicimos nosotros encerradito en el barrio. Y después empezamos a levantar la cabecita a ver quién hacía algo parecido. Porque de verdad, era después de recorrer un buen tiempo, decíamos, bueno, estamos solos, nos sentimos muy solos. ¿Alguien más hace lo que hacemos nosotros? Había sido que hay un montón de gente que nosotros nunca las habíamos visto y resulta que estamos haciendo cosas que en muchos puntos se parecen y se conectan. Entonces, claro, bueno, pero son las particularidades territoriales, pero están atravesadas por algunas líneas generales que me parece que eso es la mayor fortaleza de esto y es donde tenemos que apuntar. ¿Cómo decir? Ir de nuevo, en nuestro caso, ir al Chaco y decir, ya no somos unos loquitos en esta provincia que estamos haciendo esto porque un día nos caímos de la cama, nos volvimos a la cabeza y se nos ocurrió. Sino que hay un montón de gente que está trabajando en el mismo sentido, con diferencias, pero en el mismo sentido. Entonces, ya no es lo mismo decir, vengan, miren que tengo esto que es bastante interesante, a ver si sirve, a decir, lo hacemos nosotros, lo están haciendo así en Río Negro, lo están haciendo así en Formosa, lo están haciendo así tal y tal escuela de otros lugares, ya no estamos solos. Entonces, eso es una fortaleza que hay que trabajarla y potenciarla, me parece. No sé si puede servir esto. Así, porque sí, no tengo bien Alberto, cortito. me está respirando acá. Dos Lo siento acá. Me parece que hay dos ejes. Me parece que hay dos ejes identificables. Y creo que es preocupación o denominador común de la mayoría de lo que he escuchado. Trayectorias y otro podríamos resumirlo en prácticas. ¿Sí? Digo, me parece que podría, en vez de dejar abierto
como por ahí se planteaba, a diferentes temas de interés, por ahí centrar en esos dos para arrancar. Y la segunda fase, quizás y también en consonancia o complementando lo que decía el compañero de Chaco, me parece que por ahí estaría bueno alguna sistematización, digo, alguna planillita tipo que Fundación circularice por los diferentes correos, porque algunos nos llevamos, pero otros no. Eso sí, Pero cuenten no, con eso. sí, pero digo con esto, para estandarizar las experiencias que trajimos y ahí ponerlas en común en transparencia con los que estamos acá. Y digo, por ahí puede ser un banco de pruebas para el avance posterior con una escala obviamente nacional. Pero me parece que esa puede ser los dos pasos que nos articule y que nos hagan conocer con mucha más profundidad. Incluso creo que va a habilitar el teléfono y un montón de cosas entre nosotros. Perdón, Flavio, no te enojes conmigo, pero tenemos que retomar a ver, porque tenemos que hacer la curva final ya, empezar. Primero